Los huesos de la mandíbula. La vivencia biológica conflictiva. El conflicto del psicoanalista. La tonalidad central es desvalorización. Desvalorización vinculada con la palabra, con la expresión. Desvalorización porque no nos sentimos escuchados, aunque es importante serlo. Me prohíbo expresar mi propia agresividad. Tengo algo insoportable que decir, no he podido hablar, me reprocho no haber utilizado la expresión justa, me desvalorizo a través de mis palabras, el otro no dice nada y por lo tanto me siento aislada, decir ya no tiene sentido, él, ella no tiene palabra, él, ella me ha mentido. A la derecha, me desvalorizo por no poder atrapar el pedazo o por no poder retenerlo cuando lo he cogido. No soy capaz de coger y de guardar el pedazo material o inmaterial, por ejemplo, tiempo, palabra. Aunque lo coja, no puedo retenerlo. A la izquierda, conflicto de desvalorización por no poder exteriorizar el pedazo, de palabra, de violencia, de comida, etc. Maxilar, mandíbula superior, conflicto ligado a la alimentación. Desvalorización en relación a algo que hemos comido, desvalorización relacionada con la comida. Por ejemplo, debería dar ejemplo en la mesa a mi hermana pequeña, pero como jamón, nos peleamos, me desmorono. Conflicto en relación con el padre, en el estómago. Observamos aquí descodificaciones diferentes para el mismo órgano. La mandíbula superior está vinculada a un conflicto con el padre, a la comida, a los dos, a otra cosa. Nos corresponde explorar. Igualmente la mandíbula inferior, que vamos a ver ahora, sirve para la palabra y para la masticación. Mandíbula inferior. Este hueso es móvil. Me está prohibido hablar. Me desvalorizo de no haber podido expresar mi agresividad. Mi palabra fundamentalmente no tiene peso, no tiene valor, no soy comprendido. Hablar no sirve para nada. Eso que dices es estúpido, inútil, nulo. Cierra el pico, cállate. Cólera, rabia contenida. Y cueste lo que cueste quiero hablar, masticar, comer o morder. Desmineralización, absceso en la mandíbula, quiste en la raíz de los dientes. A menudo esto pone en peligro el diente. Me reprocho haber estado agresivo, hubiera querido no tener dientes, no haber mordido. Soy demasiado cruel, la persona se desvaloriza, se culpabiliza. Esto puede provocar descalcificaciones de la mandíbula y de esta forma no nos arriesgamos más a ser agresivos en el futuro. Nuestras armas, los dientes caen. Me neutralizo antes de ser agresivo. No hay que reconocer un muerto. La articulación temporomandibular o ATM. Tengo que ser competente en la palabra, en la capacidad de morder, en el movimiento de la mandíbula. Conflicto de no poder atrapar el pedazo. Desvalorización por haber mordido de forma real o verbal. He ido demasiado lejos con eso que he dicho. Lo que tengo que decir me desvaloriza. Me prohíbo ser agresivo. Mi palabra no ha sido eficaz. ATM que se parte. Confrontación por la palabra, disputa. Diga lo que diga está mal. Conflicto por no poder abrir la boca, por no poder contradecir, por no poder oponerse verbalmente a la palabra de los demás. Hablar me desvaloriza. En cuanto hablo me siento juzgado, entonces mejor callarme y bloquear mi mandíbula para no arriesgarme a decir una tontería y ser criticado. Freud murió de un cáncer en la mandíbula. Es el descubridor del psicoanálisis. Desarrolló la terapia durante la cual el terapeuta está sin palabras.
Nada de palabras, estoy sin palabra, un cerebro entendiendo y una oreja escuchando. Freud entiende todo el drama de su propia vida familiar y no puede decir nada. Descubre el psiquismo, entiende los horrores y no puede decir nada. Es así en la época, en la sociedad bien pensante de Austria. Es víctima de un cáncer tan doloroso en la boca que necesita opiáceos. La traducción fonética de Segismundo, que es su nombre, es victoria por la boca. Ejemplos. Están taponados. Un hombre brillante había confeccionado un plan para la reorganización de una empresa. Cada vez que lo ponía al consejo de administración no lo incluían en el orden del día y no lo podía presentar para exponerlo. Se sentía muy desvalorizado, estaba acostumbrado a que le escucharan durante horas dada su elocuencia, pero este proyecto molestaba a la dirección. Patología en la mandíbula. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del cuervo y el zorro. La tonalidad central es desvalorización. Bóveda del paladar. Ya tenía el pedazo en la boca y de repente se me escapa. Mis placeres me han sido quitados de la boca y esto me vuelve amargo. Es como si en mi boca tuviera ya la comida y ésta se escapara porque mi boca no es lo suficientemente hábil. Gran desvalorización ligada a la palabra, peligro en relación con la palabra, introversión. El velo del paladar permite que la palabra sea correcta. Conflicto. Mi palabra está aprisionada. Los dientes. Los dientes son el lugar más duro del cuerpo. Son como los pilares del paladar. Los dientes materializan la frontera entre yo y el exterior. Vivencia biológica conflictiva. Los incisivos son 8 en total, afilados, y están ahí para cortar. Están relacionados con la seducción porque son estos los que enseñamos. Los caninos son 4 y están ahí para despedazar, desgarrar. En relación con el trabajo, el ensañamiento, a veces con el odio o la vida sexual. Los molares, 8 premolares para machacar y 12 molares para triturar. La protección, la resistencia, la perseverancia. Nos sentimos afectados en su estabilidad. Pistas para explorar. ¿Cuáles son las mentiras dichas? Conflicto de la piedra del molino. Dientes superiores, muerdo. Dientes inferiores, como. Pulpa de los dientes. La pulpa nutre, alimenta al diente. No puedo nutrir mi agresividad. Pérdida de sus dientes. Hay 2 denticiones sucesivas, dientes de leche y definitivas. Renunciar a su juventud, a su agresividad, a su poder. Cállate. Signo de sabiduría en el anciano, rechazo a hacerse mayor, a ser agresivo para el joven. Agenesia de los dientes. Si esto no tiene la función de morder, los dientes van a desaparecer. También puede haber habido peligro de morder. Ejemplo, agenesia de 5 dientes. Una mujer tenía una hija a la que no le habían salido nunca 5 dientes. Si ella hubiera podido morder durante su infancia, me dice, estaría muerta. De niña no había tenido el derecho. Muerde igual muerte. Sarro, placa dental, conflicto de trituración imposible. Collar de dientes. Los primitivos llevan dientes alrededor del cuello. Es un signo de poder y de agresividad victoriosa. Ejemplo de un dentista. Querer arrancar la agresividad de alguien, extraer un secreto de familia. El hombre que rechazaba toda agresividad. El señor X tiene un cáncer de recto sigmoide, un cáncer de hígado, está delgado. La primera impresión que produce es la de estar en las últimas. Dice que es cristiano y a medida que avanza la entrevista,
Lo que más le choca de Cristo es la expulsión que hizo de los mercaderes del templo. Dice que en este tema Jesús ha debido de equivocarse. No se expulsa a la gente, hay que ser buena persona. Él es dentista, va a limar la agresividad de todos los pacientes a los que encuentra. Y se prohíbe ser malo. Se le puede machacar, se le puede dar puñetazos, y sí, a fuerza de darle puñetazos, nos hacemos daño en las manos. Él vendrá a curar las manos que le han pegado. No hay que ser agresivo, él está en peligro de muerte por ese exceso de querer borrar, porque su conciencia biológica está a la altura de los dientes, de la agresividad. Aunque sea por negación, porque hay que limar los dientes, a pesar de todo, es ahí donde él pone su conciencia. No es una persona agresiva, es alguien antiagresivo, poco importa. Que seamos agresivos o estemos contra la agresividad es la misma focalización. Es la agresividad lo que cuenta y en todas las cosas él busca no ser agresivo y evitar la cuenta. La agresividad en todas las cosas. Para él cuenta la armonía a cualquier precio. Solo que la armonía lleva a la soledad. Armonía, el lenguaje fonético es armonie, el arte de estar solo. Monie, monos, lemoni, el monje. Etimológicamente viene del griego monachos, soltero, solitario, único, derivado de monos, solo. En nombre de mi voluntad de estar en armonía con el grupo me encuentro solo, porque no es realista. En cuanto hay una relación, hay un conflicto potencial. Bruxismo. Es vital hablar y es vital callarse. Es una tentativa de romper la prohibición familiar que exige callarse, para no revelar un secreto de familia, pero es vital hablar. Me impidieron hablar. La dentina. Se trata del interior del diente. Es un hueso que depende del tercer estrato de la biología. El esmalte depende del cuarto estrato. Vivencia biológica conflictiva. El conflicto del Reckel. La tonalidad central es desvalorización. Conflicto de desvalorización por no poder, por no ser capaz de morder porque nos sentimos demasiado débiles. Es el conflicto del perro Teckel. Necesito morder, me desvalorizo porque no he sabido morder. Es una necesidad natural fisiológica. Al principio del conflicto, osteólisis indolora, agujeros en la dentina, en el interior del diente. Generalmente solo son visibles en la radiografía del diente. El esmalte de los dientes resulta del endurecimiento de la mucosa bucal en el epitelio pavimentoso, espeso y queratinizado. Vivencia biológica conflictiva. El conflicto del San Bernardo. La tonalidad central es social. No tengo derecho a ser agresivo. Eso de morder a los demás no se hacen. Está prohibido morder por buena educación, por moral. Podría morder, soy capaz, pero no tengo derecho a hacerlo. Me han educado demasiado bien, como el San Bernardo. A menudo se añade a ese conflicto una desvalorización ósea de la dentina. El conflicto de no tener derecho a morder es específicamente humano. Tengo que callarme. No puedo enseñar los dientes, los colmillos. Nunca tengo que guardar la rabia adentro. No puedo expresar mi poder. Tengo el diente duro. Quiero despedazarlo a dentelladas y no puedo hacerlo. Me echan la bronca y no respondo. Me rompo los dientes. El diente es hueso recubierto por el esmalte. Si es el hueso que está afectado, es una vivencia de desvalorización. No soy capaz de morder. Si es el esmalte, soy capaz de morder, pero no me lo permito, me lo prohíbo moralmente. El San Bernardo, esmalte, se prohíbe morder al perrito
Dentina, el perrito, quería hacerlo pero no puede. Entonces vive una desvalorización. Existen diversas descodificaciones para cada diente, la relación con el padre, la madre, etc. Pero es conveniente trabajar en primer lugar la agresividad. Las encías, vivencia biológica conflictiva, el conflicto de conferenciante. La tonalidad central es social, desvalorización relacionada con la palabra. Mi palabra no da la talla, no puedo expresarme, no me siento escuchado. Mi palabra no tiene importancia, no tiene valor. Pérdida de sus raíces, pistas para explorar prudentemente, injusticia, rebelión, contra un ideal de amor no alcanzado. La recesión gingival traduce a veces una marginalización y una desadaptación. Los problemas de los dientes traducen para ciertos investigadores una indecisión, una incapacidad para desmenuzar las ideas, un análisis deficiente de las situaciones conflictivas, la injusticia, el orgullo herido y el sentimiento de rebelión. Los dientes se descarnan, las encías se retractan. Gingivitis. Las encías sangran. Parodontosis. Mal aliento. Glotis. La epiglotis, la úvula, campanilla. Vivencia biológica conflictiva. Epiglotis. Tengo que clarificar mi discurso. Debo protegerme de la crítica. Alguien en mi memoria ha muerto asfixiado comiendo. Espasmos de la glotis. Es vital cerrar la escotilla. Memoria de un camino equivocado y mortal. Si bloqueamos el pasaje, esto no entrará. Ha entrado en mí algo grave, mortal. En ese momento la solución es espasmar. Así no pasará nada más. Nunca más esto. Espasmos de deglución. Algo se me ha quedado atravesado en la garganta. Atragantarse. Quiero dar fluidez a mis relaciones con los demás. Tengo la sensación de haber tomado un camino equivocado. Úvula, campanilla. Condicional de la palabra. En la mesa, hablarás si has acabado la sopa. Por lo tanto, estoy frustrado en la palabra y tengo problemas de úvula, campanilla. A menudo estos pacientes hablan en términos impersonales o de nosotros. Parálisis de la úvula. Esto puede ocasionar caminos equivocados. Hay algo que no puedo tragar, que me niego a tragar. No puedo aceptar esto. Tragar y esto me atraganta en la garganta. La úvula, campanilla. ¿Qué órgano? Como veremos más adelante, la anatomía y la fisiología de la úvula permiten la expresión de una vivencia compleja. Un paciente se queja de que se ha quedado sin voz y de una úvula que han diagnosticado inflamada y reblandecida. El síntoma es que la úvula se ha quedado pegada en el fondo de la garganta. Durante la primera sesión, pienso en la incapacidad de escuchar su propia identidad, faringe, y en los dibujos manga, cómics japoneses que a veces muestran las bocas aullantes, en cuyo fondo vemos dibujarse una campanilla. Trabajamos esta rabia y su identidad vocal, su expresión. Empieza a volver la voz, pero la campanilla continúa pegada. En la segunda sesión, controlo la anatomía y la fisiología de la campanilla. Es un órgano que se encuentra en la extremidad trasera del velo del paladar. Está compuesto de mucosas y de músculos. Su función es la de proteger, separar las vías aéreas superiores de las digestivas cuando deglutimos. Tiene funciones en el momento de la fonación, para la G, guitarra, la J, jamón, la K de Carolina, cerrando las partes aéreas superiores. En la segunda sesión la voz volvió a ser normal, la inflamación desapareció, perduran
el reblandecimiento del músculo y la campanilla que está pegada a la deglución de la saliva. De esta manera elaboro el portal de entrada en biología gracias a la fisiología y a la anatomía. Aparato digestivo y respiratorio. Músculo reblandecido, impotencia. Vías aéreas, espacio, libertad. Superiores, superior. Deglución, tragar. Saliva, incorporar. Separar, separar. Protección, proteger. Separación, separar. Inflamación, cólera. Fonación, expresión. Escribo cada palabra de la columna derecha en un trozo de papel y dejo al paciente hacer una frase con estos términos. Le explico que puede añadir otros o por el contrario quitarlos, reorganizarlos, transformarlos para formar una frase que corresponda a su vivencia. Después de algunos tanteos para precisar su vivencia con las palabras propuestas, dice: tengo dificultades para marcar de manera nítida mis límites, ser yo mismo o ser incorporado. La frase final, que expresa perfectamente su vivencia, es: a veces tengo dificultad para expresar libremente mi manera de ser, particularmente frente a un sistema establecido. Y yo descifro: cuando dices eso, ¿qué sientes en tu cuerpo? Es cuando... Este ejemplo muestra bien la utilidad de conocer la anatomía y la fisiología, la eficacia del portal, que dejar al cliente hacer su frase él mismo es pertinente y tranquilizador. La lengua. Vivencia biológica conflictiva. Si el músculo está afectado, desvalorización relacionada con el hecho de utilizar su lengua, por ejemplo, para sacarla, para hablar o incluso para servirse de ella sexualmente. Ejemplo. Durante la guerra de Argelia, el señor X debía traducir a los soldados el árabe que hablaban los torturados. No te vayas de la lengua, hablar hasta por los codos. Sabores, el gusto de las cosas. La vida ya no sabe a nada. Nuestra relación con los sabores da mucha información. Necesidad de dulce. El sabor dulce es experimentado por la punta de la lengua. Necesito a mamá para vivir, necesito ternura, dulzura. Necesidad de salado. Necesito un padre, salario, dinero, valor de las cosas, profesiones. Necesito condimentar la comida. Necesidad de ácido. Necesito comprender, aprender, analizar. Destruir el envoltorio de las cosas para llegar a su centro. Debo descubrir la vida. Necesidad de amargo. Necesito base y madurez. Lo amargo mata al yo, la amargura. La bilis básica, amarga, neutraliza lo que viene del estómago. El ácido. Ácido más base igual agua más sal. De esta forma encontramos la madre, el agua, y el padre, la sal. Todo esto pasa en el duodeno, el dúo de nombres. La boca y su diversidad. La vivencia biológica conflictiva. Mentón igual emotividad. Hueso del mentón, desvalorización en términos de emociones. La emoción puede manifestarse por un temblor del mentón. Tocar el mentón es una manera de ponerse en contacto con el cerrojo de las emociones. Tics de la boca. Está prohibido o es peligroso hablar, expresarse, comer. Pero continúo haciéndolo en mi biología, secretamente, en silencio. Labio inferior femenino, labio superior masculino. La faringe, las amígdalas. La vivencia biológica conflictiva, la tonalidad central es arcaica. El pedazo puede escapárseme en todo momento. Casi lo tengo, pero todavía puede escapárseme. No estoy seguro de tenerlo, todavía pueden quitármelo. Desvalorización teñida de angustia. Las amígdalas son un tejido linfoide. Las glándulas salivales, la glándula. Parte del órgano afectado.
La parte acinosa de las glándulas salivales. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del hámster y del conferenciante. La tonalidad central es arcaica. Glándulas a la derecha, relacionadas con el deseo de hacer entrar. Quiero deslizar la comida que quiero. Tengo miedo de no poder incorporar el pedazo. Haría falta a toda costa, pero no podemos atrapar el pedazo. Miedo a la inanición, miedo a no ser capaz de encontrar de qué alimentarse, a quedarse totalmente desprovisto de alimento, exactamente como el hámster que almacena granos en sus mejillas. Me quitan el pan de la boca, mientras se me hace la boca agua. Tengo miedo de no poder satisfacer mi necesidad de alimentarme. Glándulas a la izquierda. Tengo miedo de no poder escupir el pedazo. Las glándulas, situadas a la izquierda, están relacionadas con el deseo de hacer salir, escupir el pedazo. ¿Qué me he tragado en mi vida que detestaba profundamente? Me han quitado el pedazo de la boca, dice un hombre aquejado de un tumor de la glándula parótida izquierda. Y para los zurdos y las zurdas es como para los otros órganos, pero la vivencia del otro lado. Para la glándula parótida, conseguir el pedazo es un poco más vital y un poco menos seguro que para la glándula submaxilar. Hipersalivación. Hay veneno que no ha podido ser escupido, palabras que no han podido ser dichas. Quiero escupir el pedazo de que me lo han impuesto. Memoria del alcohólico. Hay que diluir el alcohol. Sentido biológico. La glándula parótida. Conflicto del hámster que quiere almacenar impulsivamente el alimento para asimilarlo después con toda tranquilidad. Asimismo es el conflicto del coleccionista que acumula esto o aquello sin poder evitarlo. A veces la explicación reside en el hecho de que alguien en su genealogía careció de ello. También es el problema tan habitual de los conferenciantes que tienen la boca seca y que no pueden dejar de beber a lo largo de su exposición. Y evidentemente no es a causa del caudal de palabras que dicen. Son capaces de hablar en otras circunstancias sin tener que beber en todo momento. Su vivencia puede ser: quiero que los demás asimilen el pedazo de información, lo que tengo que decir, lo que sale de mí. Es típicamente la tonalidad conflictiva de la glándula salival izquierda. Cuando no puedo actuar sobre el cuerpo de los demás, actúo sobre el mío. Es el conflicto de identificación. Las glándulas salivales, los canales, parte del órgano afectado, los conductos excretores de las glándulas salivales. Vivencia biológica conflictiva, conflicto de la llama de los Andes. La tonalidad central es social. A la derecha, conflicto de no tener derecho a comer, almacenar, incorporar. Eso no se hace. A la izquierda, conflicto de no tener derecho a escupir. Eso no se hace. La tonalidad específica de los cálculos presentes en los canales de las glándulas salivales es: no quiero que el otro me subyugue. A veces también no quiero que el otro sienta rabia hacia mí. Los órganos simples y los órganos complejos, es decir, constituidos por dos tejidos, ya que la mayoría de los órganos del cuerpo son órganos complejos, es decir, constituidos por numerosos tejidos, como por ejemplo el ojo, resultante de la combinación de los tejidos nerviosos, sanguíneos, conjuntivos y epiteliales. Los órganos simples son raros. El músculo, por ejemplo, solo está constituido por fibras musculares. De esta forma, en los órganos complejos se encuentran los tejidos de origen embriológico diferentes, o sea, con funciones diferentes. La descodificación de un órgano deberá tener en cuenta el tejido enfermo. La distinción que tenemos que hacer entre la vivencia arcaica, glándula, y social, canales, es que encontramos en esta última una vivencia de vertiente moral. Con la arcaica no controlamos, queremos papear, pero no hay nada para hincar el diente. Con la social resulta que hay para comer, pero seremos castigados si miramos hacia la mesa. O ya no seremos amados,
o vamos a dar lástima. En fin, eso no se hace. Nada de eso en mi casa, aquí estamos bien educados. Eso es válido para numerosos órganos complejos como los dientes, canales y glándulas salivales, entre otros. Los órganos complejos constituidos por glándulas y canales como por ejemplo las glándulas lacrimales, las glándulas de Bartolino, las glándulas salivales, pero también los dientes con dentina y esmalte, el estómago, con curvatura pequeña y grande, tienen un matiz en el sentir. La glándula, el hueso del diente están vinculados con lo arcaico. El canal, el esmalte están vinculados con lo social, el orden moral. Por otra parte, los órganos situados a la derecha corresponden en general a hacer entrar. Los situados a la izquierda a quiero hacer salir. El esófago, parte superior. Órganos afectados. La mucosa y la musculosa de la parte superior del esófago. Vivencia biológica conflictiva. La tonalidad central es social. Lo que quiero ingerir me es negado y lo que me resulta repugnante, atiborrante, me es impuesto. Quiero fresas y me dan acelgas. Y no tengo derecho a quejarme. No tengo derecho a aprovecharme del pedazo tragado. Ejemplo de la herencia. Conflicto de no querer engullir el pedazo, cuando se está obligado. Conflicto de no querer incorporar algo. No acepto la relación, la rechazo, no es buena para mí, quiero otra cosa. Algo me ha quedado atravesado en la garganta. Estoy harto. Pistas para explorar prudentemente. En el tránsito puede existir la noción de intransigencia. No puedo hacer este tránsito, no puedo dar ese paso. Me está prohibido avanzar. Distinguimos dos partes, la parte alta social que corresponde al conflicto me imponen algo, no tengo ganas de que me impongan, no puedo aceptarlo, pero estoy obligado a tragarlo mientras que yo desearía otra cosa nutritiva y agradable. La parte inferior arcaica del esófago corresponde al conflicto a la inversa, quiero atrapar el pedazo pero no lo consigo, o incluso me atiborran. El esófago, parte inferior. Órganos afectados. La submucosa y la musculosa de la parte inferior del esófago. La goma y el tintero. Este cuadro de observación, igual que la puerta de entrada a la biología y los predicados, será el tema de una obra de próxima aparición, razón por la cual estos tres conceptos permiten ir rápidamente al centro del inconsciente en la biología, en la vivencia que está en el origen del síntoma. Dos experiencias constituyen la cotidianeidad de todo lo que está vivo sobre la tierra y bajo el mar. Ir hacia lo positivo para uno mismo, alimentación, oxígeno, seguridad. Alejarse de lo negativo para uno mismo, frío, agresividad, gas carbónico. Por supuesto, considerado como positivo o negativo por el sujeto. El tabaco para unos es agresivo y les hará toser. Para otros, si se sienten privados de fumar, sienten que les falta el tabaco y se frustran. Algunos necesitan el frío, otros lo detestan. Así en cada momento nuestro inconsciente es bombardeado permanentemente por estimulaciones. La biología las evalúa y se pregunta, ¿es bueno o malo para mí? Veamos el alcohol. ¿Qué siento, deseo o aversión? Me privan de escuela, placer o disgusto. Ir a casa de mi suegra. ¿Es una experiencia positiva o negativa? De esta forma, todo lo que entra en mí, consciente o inconscientemente, como es el caso de las alergias, está clasificado en positivo o negativo, en función de lo cual nosotros tendremos dos tipos de comportamientos. Si X es positivo, voy hacia, quiero más, lo busco y lo almaceno. Si X es negativo, lo rehuyo, lo evito y lo elimino. Dos problemas hacen nuestra cotidianeidad. Estar separado de lo positivo o evaluado como tal, un oficio, un amigo, alimentos, oxígeno, espacio, contacto físico,
Estar en contacto con lo negativo, el humo de la contaminación, el frío glacial de la nieve, un contacto físico. Frente a todo bioshock o shock enfermizo, no tengo ninguna elección. X es positivo, pero estoy privado de él. Es inalcanzable. Mamá retoma su trabajo. Me han despedido y mi salario va a bajar. Me han robado el coche. La presa se ha escapado y mi comida se ha fumado. X es negativo y me es impuesto. Detesto el aceite de hígado de bacalao, pero estoy obligado a tomármelo. El aire es pestilente, pero estoy obligado a quedarme aquí. Dos reacciones emocionales gestionan nuestra cotidianeidad. En el primer caso, separado, frustrado, abandonado, con falta de, pérdida de. En el segundo, agredido, mancillado, herido, ofendido, sucio. Dos tipos de soluciones animan nuestra cotidianeidad. Dos formas de compensaciones. En el caso de privación, relleno. Es el tintero, el coleccionista. Me ha faltado alimento durante la guerra. Almaceno alimentos. De niño no he tenido amigos. De adulto colecciono amigos. Me falta el aire. Desarrollo más pulmones. No tengo vínculo con mi familia. Fabrico más plaquetas sanguíneas. No me hablan nunca. Fabrico sonidos, acúfenos. Me falta el agua en el desierto. Tengo alucinaciones. Es el espejismo. Veo lagos. En caso de agresión, sustraigo. Es la goma. Me han impuesto ruido, insultos, me vuelvo sordo, borro el sonido. Me han torturado. Ya no siento ninguna sensación. Es la anestesia. Veo a mi perro atropellado por mi culpa en mis narices. Mi vista se nubla. La muerte a lo lejos se acerca porque envejezco. Es la presbicia. Así, mi hipótesis es que cuando me encuentro frente a un síntoma de más, tumor, pólipo, alucinación, esto viene de una vivencia de carencia, de vacío, de ausencia. Y frente a un síntoma de menos, necrosis, lisis, pérdida de la función visual, prevé un bioshock vivido como una agresión, de la cual el sujeto procura sustraerse. La vivencia biológica conflictiva. La tonalidad central es arcaica. Dos vivencias son posibles en función de la polaridad, goma o tintero. ¿Soy agredido por algo negativo? Oca cebada. ¿Soy agredido por algo positivo? Pelícano hambriento. 1. Conflicto de la oca cebada. La tonalidad central es arcaica. Conflicto de no querer ingerir lo que nos imponen como alimento. Motricidad del esófago. Quiero y a la vez no quiero tragar. Espasmo del esófago. No puedo atrapar y tragar el pedazo y tengo un sentimiento de impotencia. Atresia. Falta una parte del esófago. Todo el alimento de mi niño vendrá de mí. Función demasiado grande de la madre con el niño durante el embarazo. Pistas para explorar prudentemente. Dejar pasar todo a otros, pero no a mí. Esto no debe avanzar. El afecto que viene de mi madre es peligroso para mí. Glotonería, grandes tragaderas, pozo sin fondo, despilfarro, atiborrado. Se trata aquí de predicados que hay que vincular con la tonalidad de ese órgano. En cada ser humano el lenguaje lo compromete, los predicados. El predicado es una palabra o un grupo de palabras aparentemente mal contextualizado. Por ejemplo, me como tus palabras. Aparentemente porque en realidad este interlocutor está en el restaurante donde trabaja de cocinero, su conciencia biológica está, en efecto, en su estómago. El predicado nos informa del lugar biológico en el que se encuentra nuestro interlocutor. Así es como después de muchos años se constata hasta qué punto nuestra manera de hablar está relacionada de forma profunda con nuestras células. Hablamos con nuestros órganos, nuestros pulmones, nuestros intestinos, nuestro páncreas, etc. Un paciente utiliza términos relativos a los ovarios para hablar de sus dificultades. He perdido lo mejor de mi marido.
Es como si su inconsciente, su conciencia biológica, se encontrase precisamente a la altura de los ovarios. Es inconcebible, dice una mujer que tiene patologías de ovarios, órganos de la concepción. Esta manera de entender, de descodificar, acelera de manera eficaz la consulta terapéutica. A veces esto se dice de manera disimulada, fonética. Quiero irme a descansar al campo. La PNL ha descubierto desde hace mucho el aspecto sensorial del lenguaje, es decir, visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo. Desgraciadamente confunde lo táctil con lo que ella llama de manera errónea kinestésica. Observa que ciertos términos del lenguaje no eran sensoriales. Esto me ha removido, estoy anonadado, estoy nervioso, esto me ha afectado mucho. Estos términos, descritos, los coloca en un saco enorme llamado kinestésica. Esta hermosa intuición se divide en dos grupos, los predicados táctiles y los predicados orgánicos. Ejemplos de táctiles. Esto me ha conmovido mucho. Tus declaraciones acarician mi alma. Es una persona de contacto. Predicados orgánicos. Esto me ha removido. El brazo o el colon. Anonadado, perdido. Estoy sin referencias. El riñón. Estoy nervioso. Los nervios. Reconocer esto en los pacientes permite suponer dónde está su conciencia biológica, su inconsciente, e intuir qué tenemos que trabajar en primer lugar, dónde se encuentra la herida. 2. Conflicto del pelícano hambriento. La tonalidad central es arcaica, conflicto de no estar seguro de digerir todo lo que se ha tragado. Por supuesto se trata, como comprenderán, de alimento material, sólido o afectivo. Conflicto de no poder tragar aquello que quieres tragar. Miedo y contrariedad con respecto a la comida, cuando no puedo tragarme los pedazos en el sentido de miedo a que me los birlen. Comer más con los ojos que con la boca. Nunca tengo bastante. No percibe el trasfondo de su vientre. Basta de despilfarro. No hay que tirar nada, hay que tomar todo, tragar. Divertículo del esófago. Los rumiantes comen, introducen los alimentos en una primera bolsa y después sacan los alimentos de esta bolsa para digerirla. Es como si hubiera una necesidad de reserva alimentaria. Mientras que el pedazo no está en mi estómago, todavía puedo escapar, se me puede escapar, me lo pueden agarrar. Exactamente como el pelícano, que ha puesto un pez en su esófago y sus retoños van a ir a recuperarlo. Igualmente podemos utilizar como imagen metafórica para entender, agarrar y percibir el sentido biológico del esófago, la imagen de las gaviotas en pleno vuelo. Una ha tomado un pez, otra viene a atacarla para quitárselo. Esto es posible mientras que el pez no sea digerido, no esté completamente en el fondo de ella. El estómago, curvatura mayor. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del animal del zoo. La tonalidad central es arcaica. Conflicto de carencia y conflicto de indigestión, a la vez. No tengo lo que quiero, tengo lo que no quiero, carencia más indigestión. Se me ha quedado en el estómago, no puedo digerir el pedazo y se queda ahí. Conflicto de la comida en el seno familiar, problemas, arrebatos, miedo arcaico a morir de inanición. Quiero el amor que no llega nunca. Hay 3 maneras de vivir y de sentir un conflicto biológico. 1. De manera encarnada. 2. De manera disociada. 3. De manera desencarnada, fuera de su cuerpo. Bulimia. Para el bebé, el estómago lleno es una sensación asociada a la seguridad y a la plenitud. Es la tranquilidad gracias al relleno. Lo guardamos en la memoria.
Si siempre tengo necesidad de comer y de rellenarme, tal vez me quedo en esa necesidad infinita de seguridad. En lo más profundo de mí estoy ansioso y quiero esconderlo. Tengo miedo de que me falte el afecto. Algo me da asco. Mi madre, mi padre, mi cuerpo. Siento angustia, en el fondo me siento vacío, por eso como para llenar ese agujero, esa nada infinita. Nadie me comprende, me siento solo. La sexualidad me da miedo, me da asco. Quiero ocultarme y al mismo tiempo no ser olvidado. Náuseas, vómitos. Rechazo el mundo exterior, los acontecimientos. Mi rechazo o mi rabia frente a los acontecimientos a través de náuseas, de vómitos. Mi solución es echarlos fuera. Úlcera de la pared de la curvatura mayor del estómago. Estoy enfrentado a un exterior que me agrede. Hernia de hiato y reflujo gastroesofágico. El conflicto del búho que regurgita los pelos de sus víctimas. Se trata de personas que cierran menos el cardias, que es la parte situada entre el esófago y el estómago. Quiero recibir, dejo siempre la puerta abierta. Siempre estoy esperando recibir ternura. Estoy vaciado, ávido, de alimento, de mujeres. Nunca tengo bastante. Pistas para explorar prudentemente. Hay algo que me he tragado voluntariamente y que no puedo expresar, aunque tengo ganas de hacerlo. Estoy separado de aquel o aquella que me alimenta. Hay dos hogares, dos familias. Para sobrevivir debo partir, salir. Los 4 estratos de la biología. Existen 4 grandes maneras de vivir un acontecimiento conflictivo. Esto está organizado en 4 estratos. Primer estrato. La tonalidad central es arcaica, es decir, vital. Mi supervivencia está en juego. Tengo que comer, respirar, eliminar los desechos. No es una situación razonada, se puede decir que sale de las entrañas. Con esta forma de percibir un acontecimiento, la parte del órgano que va a reaccionar es la funcional. Es la que va a crear la solución de adaptación, el síntoma. Es el primer estrato de la biología o vivencia arcaica. Ejemplos: el miedo a morir de inanición, el hígado. Una jugarreta, el colon. La urgencia, la tiroides. Aquí el entorno no es relacional ni social. El otro no existe en tanto que alter ego. El otro es una cosa, presa o depredador. Segundo estrato. La tonalidad central es una falta de protección. Nos sentimos sucios, deshonrados, agredidos, heridos. La integridad está amenazada, en peligro. Hay una fractura, será preciso reforzar las barreras. Es la parte protectora del órgano que está afectada. Las envolturas, las serosas, la dermis. Tercer estrato. La tonalidad central es desvalorización. Cuando una cosa ya no tiene valor, desaparece. Se trata de la estructura del órgano, de su tejido conjuntivo. Por ejemplo, me siento una mala madre, es el hombro izquierdo el que se verá afectado. En una desvalorización sexual será la articulación sacrolumbar. En una desvalorización manual, las manos. Cuarto estrato. La tonalidad central es social relacional. Los órganos implicados en esta vivencia gestionan las relaciones. Se trata de los órganos de los sentidos, de los canales, del revestimiento epitelial. Un ejemplo de ello es la vejiga. Si el otro avanza por mi territorio, la vejiga se estresa porque ella es la encargada de marcar los límites del territorio. Entonces llegan la cistitis y las ganas frecuentes de orinar. Otro ejemplo, todo lo que es separación, pérdida de la relación va a afectar a la piel, a las mucosas. No tenemos más contacto piel a piel con mamá, que ha vuelto a trabajar. Así pues, un órgano
está constituido por diferentes tejidos. Cada uno tiene un papel específico. Los bronquios están constituidos por músculos, cartílago, mucosa, glándulas productoras de mucosa, nervios, vasos sanguíneos. Cada uno de estos tejidos está en uno de los 4 estratos de la biología. Las glándulas productoras de mucosidad están en el primer estrato porque su función es arcaica, eliminar el polvo, que molesta para la buena respiración. El cartílago en el tercer estrato. ¿Esto es útil? ¿Tiene el valor añadido de hacer entrar más aire? La mucosa está asociada al cuarto estrato. Es ella la que está en contacto directo con el medio ambiente, el aire. La consecuencia directa es que la tonalidad conflictiva, las vivencias, vienen determinadas por el aparato, el órgano y el tejido. En consecuencia, cuando las glándulas que producen mucosidad desarrollen un síntoma, bronquitis, asma, buscaremos el miedo a la muerte. Cuando la mucosa está afectada, bronquitis seca, ciertos tumores, buscaremos los conflictos de separación. Tengo miedo a perder el contacto con mi espacio, con mi territorio. Si el nervio está implicado, por ejemplo, tos espasmódica o la enfermedad asmática, la disnea laringea, iremos a buscar una vivencia relacionada con el futuro, con el proyecto, y sobre todo con una doble contradicción y exigencia. Quiero y al mismo tiempo no quiero. El espacio que tengo no lo quiero, me ahogo. Y lo quiero, pero no lo tengo.